Bien. Ya llegando al final de este semestre. Sí, ya estamos llegando. ¿Qué tal va a estar el examen? Fácil. Fácil, fácil, tranquilo. ¿Verdad? Podemos hacer todo juntos, profe. Dios quiera, Dios quiera. Como le decía Mabel en el primer bloque, eh, vamos a estar conectados, pero en paralelo y no simultáneo, porque el examen eh, tenemos que hacerlo en la plataforma. ¿Sí? Voy a ponerlo en la plataforma. Pero vamos a estar conectados por Zoom, solo que no como hacíamos antes, que teníamos en la misma plataforma el video y el examen. Pero sí, voy a estar conectado todo el tiempo del examen. Ok, Pero en dos plataformas diferentes. Zoom para comunicarnos nosotros eh, y el Moodle de la universidad. Allí va a estar, como siempre, el cuestionario para el examen. Profe, ¿eso sería próxima semana? La próxima semana, el próximo lunes, día 4 de... esta vez sí me traje una agenda porque yo siempre le erro a la fecha. Eh, Julio, día 4. Si no te iba a decir cualquier fecha, pero el próximo lunes, así más fácil. Profe, ¿y vamos a poder usar los materiales y eso durante el Siempre, examen? siempre. Ah, bueno. Esa es una pregunta que ni me tienen que hacer a mí. Buenísimo. Y repito, no es broma y no es tampoco una tentación. Ustedes, y ahora sí vamos a la teoría de la educación, volvemos al primer bloque. Se nos ha enseñado de que tenemos que memorizar cosas y probar hasta dónde llega nuestra capacidad y ver si yo saco más nota que César. Es una tontería. Más en el nivel universitario y más en la carrera en la que nos estamos formando. Eh, Ustedes tienen que adquirir la capacidad de investigación. Entonces, ¿cómo vas a investigar? No es memorizando datos. Claro, algunos se te quedan, pero es la capacidad de utilizar libros, de utilizar recursos, de preguntarle a otro. Es la capacidad de buscar conocimiento, de compartirlo y consensuarlo en comunidad. De eso se trata. Y eso es lo que quiero incentivar en ustedes. Entonces, a mí no necesitan preguntarme. Puedo utilizar material, podés preguntarle a tus compañeros, podés preguntarme a mí. Pueden conversar entre ustedes, pueden darse la respuesta. Pueden verificar y contraverificar. De hecho, de eso se trata. Poner respuesta en una pregunta, la cosa más tonta que hay en el mundo. Se hace porque hay que tener algunos registros. Pero si en eso consiste la materia, caramba, ni quiero estar acá. Pero si ustedes realmente eh, investigan juntos, comparten lo que aprendieron, al compañero o compañera que flaquea lo levantan, eso es lo que quiero lograr. Todo lo demás es administrativo nomás. Ahí no suma, es más, resta, pero no suma nada. Si uno saca 5 y el otro 4, o si uno saca 5 y el otro 2, los dos aprobaron, los dos pasaron. O sea, qué gracia tiene sacar 5? Entonces, la pregunta, en mi caso, es innecesaria. Sí pueden. Es más, deben utilizar materiales de consulta. Pues, de eso se trata. Einstein decía, no llenen su cabeza con datos que pueden sacar de un buen libro. Entonces, la evaluación, en mi entendimiento de la filosofía de la educación, la evaluación es la oportunidad de fijar los conceptos fundamentales. No es para ver cuánto ustedes no saben, sino aprovechar para que eso, lo mínimo que tenían que aprender, se repita una vez más y lo graben. ¿No? A mí eso es la evaluación. El resto
¿De qué me sirve a mí que ustedes no aprueben? ¿De qué me sirve a mí que ponerles trampa para que no pasen? Eso, sinceramente, Y Miguel está terminando ya. Sí. Con esto terminas, Miguel. No, segundo en el siguiente semestre. siguiente semestre. Sí, Dios permite. ¿Y Amén. Carlos? ¿Carlos? Carlos también. ¿3 materias o 3 semestres? Miguel se está por jubilar ya. Bueno, eso depende si el profe no me aplaza también, ¿verdad? No, Que eso me queda puedo otra- hacer para tenerte un tiempo más con nosotros, así, para tener la agradable presencia de Miguel, le mandamos un 1 para que se quede con nosotros. Carlos, al final, ¿son 3 materias o 3 semestres? 3 semestres que me Opa. faltan. Entonces nos vamos a ver bastante todavía. Creo. No, pero también ya falta Decano de la poquito. facultad. Sergio, Son decanos de la facultad, Dios. son decanos, sí, ya están. Y Mabel también ya está para salir del seminario, ¿o no? Sí, supervisora ya. Ya supervisora del seminario. No, me van a faltar todavía unas cuantas. Unas cuantas materias. 4 materias para Wilmar también, ya. Wilmar se nos va. ¿Y César? No, Yo tengo 17 materias, bro. Opa. No, no, te digo, este semestre y 2 materias. 2 materias. Silvia también. Hace unos días atrás me había escrito para ver ya adelantar algunos temitas de tesis. Así que vamos, acá estamos, ya estamos todos los de la recta final. Sí, Carlos, adelante. Profe, el próximo semestre se sigue la modalidad virtual. No estoy seguro, yo creo que sí. O sea, por lo menos en algunas materias. No estoy seguro, no puedo responder por el seminario, sí por algunas conversaciones con compañeros profesores y con los directivos. Aunque, digamos, yo particularmente, ahora puedo hablar por Andrés Ayala nomás. Yo tengo esa necesidad del contacto, del compartir la sala, compartir un mate, ¿no? Hay que ser sinceros también de que para muchas compañeras, muchos compañeros, la virtualidad al final fue una gran ventaja. Muchos que no hubieran podido continuar o hubieran demorado 30 años en terminar el seminario, el poder hacer las materias a distancia abrió muchas puertas, ¿no? Por lo menos el caso de Mabel, conozco que venía para hacer una materia o 2 materias una vez por semana. ¿Cuánto? Está genial el esfuerzo, pero ¿cuánto empeño y dedicación tenés que programar para hacer la carrera de a un día por semana? Y entonces, creo, no estoy seguro, no puedo responder por la institución ahí solo, pero que una buena parte de las materias al menos se van a ofrecer o en virtual, o en método virtual o mixto, porque tenemos inclusive la posibilidad de tener profesores. El profesor Leonardo Álvarez ni siquiera necesita salir de su casa para dar clases, él está en Naranjito. Imagínate si se tiene que venir para un semestre, abandonar la iglesia, abandonar su casa, todo. Muchos profesores inclusive no podríamos tener. Y entonces yo creo que, digamos, en general, para la educación universitaria la virtualidad llegó para quedarse. Ahora, la proporcionalidad en que el seminario, la facultad entera, va a seguir trabajando, eso yo no tengo ni la información ni la seguridad, pero sí sé que van a seguir materias virtuales porque es práctico. No solo en lo que se ve desde afuera, la cuestión financiera, o eso, no es solo eso, sino que abre las puertas a muchos compañeros y compañeras que de otro modo no podrían, permite que tengamos acceso a profesores que de otro modo no tendríamos. Podés terminar, con vos mismo, Carlos, con algunas materias que quedaron colgadas, podés hacerlo estando en el IBA, estando en el Chaco, estando en cualquier lado.
porque abre las puertas. Exactamente. Entonces, creo que abandonar no se va a abandonar, ya ninguna de las facultades lo va a abandonar, pero la proporción y la continuidad que se dé, ya eso no tengo la capacidad de responder. Eso es solo con el profesor Lugo o con la profe Ada. ellos saben de esa parte. Yo solo Ok, me muchas siento de este gracias. lado de la compu y aprieto el botón. Y cuando falla, se me hace el mundo de cuadritos porque no lo sé arreglar. Pero bueno, vamos a nuestro último bloque del repaso. Habíamos visto entonces el cimiento son las etapas de Piaget. Pero, como vimos en el primer bloque, Piaget y otros psicólogos educativos se quedaron solo en la parte cognitiva. No por querer obviarlo ni nada, sino porque era su interés. Ellos eran psicólogos escolares. Con el advenimiento de la psicología positiva, hubo un resurgimiento del interés en qué cosas seguía desarrollando el ser humano, además de aprender a sumar y restar, o las tablas de los verbos, como me tocó a mí en primer año, ¿no? Y vieron que a medida que maduramos, si la madurez es equilibrada y sana, lo que más se fortalecen son los vínculos. Y de ahí las emociones positivas y la espiritualidad. Y un psicólogo, bastante antes del advenimiento de la psicología positiva, al menos como corriente, un psicólogo evolutivo estadounidense, el doctor James Fowler, que de paso era pastor también, aplicó en líneas generales los esquemas de observación de la psicología evolutiva para adentrarse en la comunicación, la educación y el desarrollo o crecimiento de la fe, tanto individual como grupalmente. Y vimos en una serie de clases, pero la clase pasada de una manera resumida, el esquema general de Fowler en cuanto al desarrollo de la fe. Él dividió la fe en 6 etapas generales, ¿no? Que en principio relacionó con las etapas evolutivas de la edad, según Piaget, pero que posteriormente lo dejó como un esquema de un desarrollo, vamos a decir, abierto. Algunas personas, así como hablamos de edad mental, ¿no? Algunas personas, aunque sigan creciendo en edad cronológica, nunca pasan los 7 años de edad mental. Y tenemos niños pequeños con una capacidad de absorción, de diálogo y de procesamiento que son mucho más capaces que un adulto. Entonces, aunque realmente al principio Fowler relacionó estas etapas del desarrollo de la fe con edades concretas, posteriormente, ya con el avance de él en sus estudios y en la observación de gente, lo fue aplicando más bien a una especie de edades teóricas, más condicentes con el comportamiento general que un individuo tiene a esas edades que con la edad cronológica concreta. Con un ejemplo que les daba la clase pasada, justamente el lunes pasado, era de una gran parte de nuevos convertidos, aunque su edad cronológica sea tipo como yo, de casi 50 años, pero un nuevo convertido, su edad en la formación de la fe, y creo que Mabel hasta hizo una pregunta específica sobre eso, en la formación de la fe, muchas veces las personas no pasan de una niñez, o sea, son inmaduros en la fe, y lo peor
que muchas veces se los mantiene en la inmadurez. Y si mal no recuerdo, la pregunta de Mabel era, ¿y eso no se puede seguir avanzando? Claro que sí. El tema es que Fowler, sus primeros sujetos de estudio fueron cristianos que habían nacido en el contexto de la iglesia, o sea, cristianos que eran a su vez hijos y nietos y hasta bisnietos de cristianos. Entonces, los primeros sujetos de su estudio no eran una población muy diversa, que digamos. O sea, no es lo mismo que nosotros agarremos cuestionarios y tomemos, por ejemplo, iglesias ya establecidas, con familias que vienen de generaciones de la iglesia, y un anexo en una ciudad nueva o por acá en los alrededores de Asunción, donde todos los miembros, inclusive el pastor, o el obrero allí, son neófitos. Y no va a ser lo mismo. Entonces, el Fowler eso se dio cuenta, pero se dio cuenta ya muchos años después. Porque los primeros sujetos de estudio, lo que a él le interesaba era saber por qué al crecer algunas familias mantenían la fe y otras, sus hijos se les iban. Su interés primero no era de psicólogo, sino de pastor. Entonces, también hay que tomar eso con bondad, como les hablaba de los primeros psicólogos evolutivos. Desde nuestra perspectiva podemos criticar un montón de cosas, de que no estudiaron todos los aspectos humanos, de que se centraron solo en la edad escolar y todo el bla 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 que queramos. Pero si lo miramos del mejor lado posible, buscando lo mejor en las personas, era su interés. Su interés era aplicar el conocimiento psicológico a crear buenos planes escolares. Bueno, Fowler lo mismo. Fowler era un pastor que lo que quería era descubrir mejores abordajes, mejores formas de trabajar con su congregación para que criaran a sus hijos en la fe. Mucho quedó por fuera. Pero cuando ya estaba jubilado y todo lo demás, un poquito se dio cuenta de esto y lo hizo más flexible, dejando estas edades no tanto como edad cronológica, sino como, como una edad simbólica, analógica al desarrollo de estas edades en sentido concreto, ¿no? Entonces vamos a ver las etapas de Fowler. La primera, que él llamaba etapa cero o de fe indiferenciada. ¿Qué es esto? ¿Con qué edad se caracteriza? Con la edad de los bebés. Solo que Fowler, en su seguimiento de las familias, en esta edad vio que cuando una familia vivía su fe de manera sana, integral y todo lo chiche bombón, el contacto físico, la nutrición, el cuidado, eran vehículos que generaban respuestas físicas a la vivencia de la fe. En el esquema ya más poético, más simbólico del Fowler tardío, del Fowler jubilado, para decirlo en concreto, cuando ya tenía tiempo para ser más poético en su teoría, él pone la fe indiferenciada en los que llegan a la fe, ¿sí? A cualquier fe, ahí no estamos hablando de si la fe es auténtica o no, pero quien busca la fe para fines concretos, para fines utilitarios. No tengo trabajo, hago la campaña de tal cosa, o le rezo al San Cayetano, o hago una macumba para conseguir trabajo, o para la salud, o para esto, ¿sí? En este tipo de acercamientos a la fe, sería lo mismo que un bebé. Si recibe lo que estaba buscando, entonces cree. Si no recibe lo que está buscando, se ofende.
Entonces estamos hablando de fe. No estoy hablando ahora, recuerden, no estamos hablando de teología, sino de psicología. Pero puedo hablar de una fe real, de una creencia real en alguien que se comporta así, que busca algo concreto. No debemos desconocer que muchos llegan a la fe, y disculpen si los interrumpo justo, pero que muchos llegan a la fe atraídos por lo concreto. Pero si solo queda en eso, estamos hablando de fe. No. No, estamos hablando de magia. Entonces, hay una vivencia sana de esto aquí, que son los primeros contactos con la fe, pero cuando se centra exclusivamente en esto, termina siendo enfermizo y muchas veces esclavizante, ¿no? Es la base de la idolatría, donde Dios, o lo trascendente, se identifica y se reduce a lo concreto. La siguiente etapa, Fowler lo llama de fe intuitiva proyectiva, ¿sí? Una fe imaginativa. Un ejemplo que uso es el de mi hermanito menor, mi hermanito adoptivo. Un día estaba conversando con mi prima, habrá tenido, o sea, 2, 3 añitos, y él tristemente perdió a sus papás siendo bebé. Entonces, no, su única familia éramos nosotros, pero él conoce, sabe perfectamente la historia de su familia y todo. Y chiquitito aún, él sabía que sus papás habían fallecido, y le pregunta a mi primo, ¿dónde que está mi papá? Y mi prima, toda piadosa, queriendo adaptarse al lenguaje de un bebé casi, dice, no, Lucas, tu papá está en el cielo con Dios. Y ahí el chiquitito mira hacia arriba y dice, están juntos en una nube, ¿verdad? Y mi prima se fue con el famoso, y sí, están ahí sentados en una nube. ¿Y por qué no se caen? ¿Ah? Algunos querrán que llueva para que se caiga, ¿verdad? Justamente, ¿no? Y esto que en el lenguaje poético infantil es muy adecuado, lo simbólico, los gestos, son muy adecuados, nuevamente, cuando se reduce a esto, la fe termina siendo un amigo imaginario. En niños de 2, 3 años, en creyentes nuevos, 10 puntos. Pero cuando solo queda en eso, en fantasías para calmar los miedos o las dudas, no podemos hablar de una fe auténtica. Es simplemente la proyección de mis propios temores. Si eso es en niños que recién están experimentando el mundo, es 10 puntos. Un Dios que te cuida de los males, que cuando se apaga la luz, Dios está contigo, ¿verdad? Es muy lindo. Pero si un adulto queda en esta fe, ya no podemos hablar de una fe sana, sino de otro tipo de idolatría. La tercera etapa, Fowler lo llama de fe mítica literal, ¿no? Donde se toman los relatos de la fe nuevamente, o sea, hasta aquí todo viene ligado a una forma de entendimiento materialista. En esta etapa son parte del lenguaje, pero al mismo tiempo, si se quedan fijados en eso, son un problema, los antropomorfismos, ¿sí? La mano de Dios, el brazo de Dios, los ojos de Dios, Dios que te mira. Son lenguaje muy poético, ¿sí? Pero cuando eso se toma de manera literal, se llega a conclusiones a veces bastante aberrantes. En niños pequeños o en creyentes nuevos, nuevamente, 10 puntos.
Pero si se frena ahí, lo que genera, y en esta parte, en este tipo de relatos, se vuelve peligroso, genera dependencia y miedo. Dependencia del liderazgo y miedo de apartarse de las reglas. Seguimos avanzando y viene la fe sintética convencional, ¿no? Propia de los adolescentes. Repito, no estamos hablando de nuestra fe teológica, sino de el conjunto de creencias. ¿Por qué se llama sintético convencional? Porque lo que agarra son elementos de lo que cree el grupo y se los toma como propios para ser aceptado por el grupo. Esta es una edad peligrosa, una etapa peligrosa. Si ya se llegó ahí, por lo menos existe la voluntad de crear comunión. Y en eso, o sea, las primeras 3 etapas son totalmente individualistas. Ya pasando a la etapa adolescente, hay un quiebre de las barreras del individuo para al menos crear comunidad. La forma de crear comunidad no es muy sana si se queda ahí. ¿Sí? Como etapa es sanísima y es necesario que pase, pero si se queda ahí, se vuelve un problema. Que es decir, lo que cree César, César me cae bien, entonces yo creo como cree César, y todo lo que diga César está a 10 puntos. ¿Sí? Súper, vamos con César. ¿Ah? Pero ¿qué pasa con eso? El famoso, cuando somos adolescentes, si tus amigos se tiran de un puente, vos te tirás también. Que en el afán de pertenecer al grupo, la individualidad se diluye. Genial como etapa, pero debe ser pasajera. ¿Sí? En creyentes adultos, que llegan a la fe adultos, Fowler observó que esta es la única etapa que no pasa. Esta no pasa. O se queda fijada en la fe mítico-literal, y son los famosos beligerantes. El que no cree como yo va al quinto de los infiernos, yo soy el único que tiene razón, yo lo aprendí de mi librito y así es. Y se acabó y se acabó y se acabó, no hay discusión, nadie que diga lo contrario puede tener razón, no hay posibilidad de poner en duda. Pero en creyentes adultos la siguiente etapa o prácticamente no se da o no se da directamente. Pero sí hay un salto a la fe individual reflexiva, donde se confronta lo que se cree o lo que se dice creer con la vida real. Y ahí la fe se vuelve una respuesta a la vida. ¿No? ¿Cómo se puede observar esto psicológicamente? Les hago un desafío. Espero, me imagino que la mayoría de ustedes tiene o Facebook o alguna otra red social. Y como somos cristianos, probablemente tengamos muchos cristianos agregados. Lean las publicaciones, sin criticar, sin poner me gusta o no me gusta, lo que sea. Solo lean. Van a tener ejemplos de fe mítico-literal, de una fe infantil, en personas que publican cosas de lo que Dios es. Textos, por ejemplo, de una confesión de fe de hace 700 años atrás, y te ponen allí como que es algo intocable, invaluable, inamovible, inviolable, lo que sea. ¿Ah? Y te ponen datos que no tienen nada que ver con la vida cotidiana. Puede ser interesante, algunos puede ser profesor de historia y te pone eso como un ejemplo de historia, esa es otra cosa, pero algunos te ponen eso como si... Y cuando hablan de Dios, hablan de un Dios lejano y nada en este mundo puede, Dios no puede mancharse tocando nada en este mundo. ¿Sí? En cambio, la fe individual reflexiva dice, bueno, yo creo, por ejemplo, creo que Dios creó todas las cosas.
Dios es el creador de todas las cosas. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Luego, entonces, ¿cómo me relaciono con la tierra? ¿Cómo me relaciono con el agua, con el aire que respiro? ¿Cómo me relaciono con todo eso que Dios creó? Si Dios lo creó, entonces, ¿cómo me relaciono con eso? Creo en Cristo que me redimió. ¿Ok? ¿Qué significa una vida redimida? Que cuando me muero voy al cielo. Bueno, el Nuevo Testamento no dice eso. Dice que es una vida cambiada, que yo me relaciono diferente con todos los aspectos de la vida. Me relaciono diferente en los vínculos con las personas, en los vínculos con la economía, en los vínculos con la política, ¿no? Digo que creo en el Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, ¿cómo me relaciono con la revelación? ¿Cómo me relaciono con la presencia del Espíritu en todo? ¿No? Y entonces tengo que relacionarme con cómo vivo con Dios presente. Esa es una fe individual reflexiva. Cuando esto madura bien, entonces me doy cuenta de que, para explicarlo voy a usar una ilustración que vi hace un montón y que me gustó muchísimo. Era un documental sobre la guerra que hubo durante años en Irlanda del Norte entre católicos y protestantes, porque toda la población, 95% de la población es católica romana, y un mínimo de la población era protestante, pero eran los que gobernaban, porque gobernaban en nombre de Inglaterra. Entonces hubo una guerra, pero de años. Y dos pacifistas, un paí y un pastor, hablaban de cómo ellos trabajaban con sus congregaciones. Y el pastor hizo un gesto que a mí me quedó grabado. Dice, aquí estoy yo y aquí está él. Dios está aquí. En el espacio está Dios. Es el espacio vacío. Dios es el espacio vacío donde nos encontramos. Esa era la fórmula que usaba. Y eso es la fe conjuntiva. Descubrir que Dios está presente en todo. Eso es lo que en la teología medieval se llamaba teología de la cruz, que es ver que no tenemos acceso directo a Dios, sino que vemos a Dios, encontramos a Dios en la vida que acontece, ¿no? Entonces, se encuentra en las otras personas, inclusive en los que no creen como yo, un don de Dios que me permite encontrar a Dios. Y de eso a la madurez total de la fe, que es la fe universal, hay solo un pasito. Que es que, ¿cuál es mi fe? Es la confianza, fe es confianza, ¿no? Confianza en Dios. Entonces, si Dios es Dios, yo no necesito defender a Dios, yo no necesito argumentar por Dios, yo no necesito prender hogueras, sencillamente debo dejar que Dios sea Dios. Y ahí el universo entero se hace medio en el cual Dios se manifiesta en la vida. Que es el ideal del cristianismo, ¿no? El poder vivir en pleno amor. Por todos. Amplio. Pero, nuevamente, al principio de sus estudios, Fowler lo aplicó exclusivamente a su congregación, con familias cristianas de toda la vida, y solo después, ya jubilado y con esto ya más que madurado, lo fue flexibilizando para aplicarlo a una especie de entendimiento en el crecimiento total de la fe. Lo que sí él decía o defendía era que como pastores debemos dejar de tener miedo a la libertad de las personas. Que el propósito de la pastoral cristiana es manifestar a Dios
para que Dios se arregle con cada uno de nosotros. Un desafío. ¿Preguntas sobre Fowler? Esta va a ser la parte más fácil del examen porque solo van a ser las seis etapas. ¿Sí? Tienen el escrito, el resumen allí en la plataforma. Esta va a ser la más fácil de todas. ¿Y las otras cuáles van a ser, profe? Sobre las 4 etapas de Piaget y de Vygotsky, o sea, como les decía recién, el eje o el cimiento de la psicología evolutiva sigue siendo, inclusive para Fowler, él tomó el esquema de Piaget como mapa. Entonces, Piaget, emociones positivas, pero fundamentándonos en las 4 que vimos específicamente: el bienestar general, la gratitud, el perdón y el equilibrio o dominio propio. Y la aplicación de esto a la evolución de la fe, ¿sí? Al crecimiento de la fe. La palabra evolución también despierta relaciones de pensamiento que no queremos, ¿no? El desarrollo de la fe o el crecimiento en la fe, ¿no? Y eso nomás. ¿Sí? 25 preguntas van a ser en total, o 25 puntos, ¿no? De los cuales unos tantos serán preguntas y unos cuantos serán redacciones subjetivas. La respuesta es abierta, que no hay correcta ni incorrecta, sino que quiero que ustedes piensen y respondan. ¿Alguna otra duda? Están demasiado calladitos. Sí, están concentrados los muchachos. Súper. Bueno, metodología ya lo dijimos, pero vale repetir. El examen como tal lo van a hacer en la plataforma de la universidad, en la plataforma virtual de la universidad, de la UEP. Allí van a estar, como de costumbre, un cuestionario general, allí van pasando las páginas. Vamos a estar las 3 horas, va a estar habilitado para que lo hagan. Yo voy a estar conectado, pero voy a estar conectado por Zoom. Entonces, cualquier pregunta, todo, van a tener que cambiar de plataforma. Pero en general pueden usar cualquier medio de comunicación, conmigo o con sus compañeros. Zoom, WhatsApp, señales de humo, paloma mensajera, lo que sea. Puede ser. Y habiendo llegado Pero entramos directo, profe. Sí, entran directo a la plataforma y con este mismo enlace pueden entrar acá. Este va a ser voluntario, si necesitan consultarme algo, si quieren estar conectados, lo que sea. Pero en el otro sí, tienen que entrar en su servidor personal, directo a su plataforma, y allí hacen, ¿sí? Aunque podemos consultar y todo, la administración del examen sí es individual, cada cual contesta en su propio cuestionario. ¿Ah? Antes de despedirnos, quería pedirle a César si nos guiaba en oración, una oración de agradecimiento por este semestre que tuvimos juntos. No será nuestra última oración juntos, pero sí para dar gracias. Durante la semana, cualquier consulta que tengan, cuenten conmigo, ¿sí? Amén, profe. Y tenemos que hacer también el asado. Ese es con Luis Barrio. Ah, bueno, ahí está. Oramos, Padre, Dios Todopoderoso, gracias te damos por este tiempo donde, Señor, hemos aprendido acerca de la psicología evolutiva. Gracias, Padre, te damos por la vida del profesor Ayala. Señor, lo bendecimos y te pedimos, Padre, que siga, Señor, obrando en cada uno de nosotros. Mi Dios Santo, bendecimos el seminario y a todos los alumnos y al plantel de profesores. Señor, que pueda darnos, Señor, sabiduría y podamos tener, Señor, un examen bueno. Señor, que todos podamos aprobar. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Dios les bendiga ricamente, una buena noche y hasta el próximo lunes. Bendiciones. Amén. Amén. Gracias, profe. Bendiciones. Gracias, profe. Bendiciones. Chao, chao.